¿Qué harías si la persona que vive en tu casa, que come lo que tú cocinas, que duerme bajo el techo que ayudaste a pagar, te mirara a los ojos frente a toda tu familia y te dijera que eres una carga inútil? ¿Qué harías si eso pasara el día de tu cumpleaños, cuando solo querías un pedazo de pastel y un abrazo de tus nietos? Yo soy Catalina Díaz. Tengo 69 años, y esa humillación fue lo peor y lo mejor que me pasó en la vida. Lo peor porque nunca imaginé que alguien pudiera ser tan cruel. Lo mejor porque ese día mi hija Elena abrió los ojos y juntas recuperamos nuestra dignidad de una forma que Fernando Salazar, mi yerno, jamás vio venir. Vivo en Tijuana, Baja California, una ciudad que conozco desde que nací. He visto crecer esta frontera. He visto cambiar las calles, los negocios, la gente. Llevo casi 7 décadas caminando estas banquetas, comprando en estos mercados, rezando en estas iglesias. Y en todos esos años aprendí algo fundamental: que una mujer puede sobrevivir a casi cualquier cosa si tiene dignidad y si tiene a alguien que la ame de verdad. Yo pensé que lo había perdido todo cuando murió mi esposo hace 12 años. Pero resultó que todavía me quedaba algo muy valioso: mi hija, mis nietos y mi amor propio. Aunque tuve que pasar por el infierno para darme cuenta. Esta historia que voy a contarte no es fácil de compartir. Todavía me duele en el pecho cuando recuerdo las palabras de Fernando esa noche. Todavía siento la vergüenza caliente subiéndome por el cuello cuando pienso en las miradas de los invitados. Pero también siento orgullo. Orgullo de mi hija, que tuvo el valor de hacer lo que muchas mujeres no se atreven. Orgullo de mí misma, porque descubrí que a los 69 años todavía puedo empezar de nuevo. Y si esta historia puede ayudar aunque sea a una sola persona que esté pasando por algo similar, vale la pena contarla. Mira, antes de seguir contándote lo que pasó, necesito pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, si algo de lo que estoy diciendo te hace sentir que no estás sola en tus batallas, regálame un segundo de tu tiempo. Dale clic al botón de suscribirse aquí abajo y activa la campanita. Este canal vive de historias reales como la mía. Historias de mujeres que se levantaron cuando todos pensaban que ya estaban vencidas. Son completamente gratis para ti. Pero tu apoyo hace que podamos llegar a más personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para recuperar la dignidad. También te pido que le des like a este video. Sé que suena como poca cosa, pero créeme que ese pequeño gesto hace una diferencia enorme para que YouTube le muestre esta historia a otras mujeres que están sufriendo en silencio como yo sufrí. Y déjame un comentario contándome qué piensas de todo esto. O de qué ciudad o país me estás viendo. Me encanta saber que hay una comunidad de personas del otro lado escuchando, apoyándose entre sí. Somos más fuertes juntas. Gracias de corazón por estar aquí. Ahora sí, déjame contarte cómo empezó todo esto. Nací en Tijuana en 1956, cuando esta ciudad todavía era más pequeña, cuando todavía había ranchos donde ahora hay colonias enteras. Mi familia era humilde, como la mayoría en esos tiempos. Mi papá trabajaba en una maquiladora y mi mamá lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 6 hermanos y yo era la tercera. Crecimos en una casita de madera en la colonia Libertad, durmiendo de a 3 en cada cama, comiendo frijoles con tortilla casi todos los días. Pero éramos felices. O al menos eso creíamos entonces, porque no conocíamos otra cosa. Estudié hasta 6º de primaria nomás. En esa época las niñas no seguían estudiando mucho. Se esperaba que aprendiéramos a cocinar, a limpiar, a ser buenas esposas y madres. Yo no me quejaba porque así eran las cosas. A los 17 años conocí a Roberto, mi esposo, en un baile de la colonia. Era un hombre trabajador, serio, de esos que no tomaban mucho y que llegaban a casa con su raya cada quincena. Nos casamos en 1974. Yo acababa de cumplir 18 y él tenía 22. La boda fue sencilla.
en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, con un vestido que me prestó mi prima Lucía y un ramo de flores que mi mamá compró en el mercado Hidalgo. La fiesta fue en el patio de la casa de mis papás, con música de radio, tacos de carnitas que prepararon mis tías y cerveza que aportaron los invitados. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor, teníamos familia, teníamos fe en que podríamos salir adelante juntos. Roberto trabajaba en construcción, haciendo lo que saliera. Albañilería, plomería, pintura, lo que fuera necesario. Yo me dediqué a la casa y después, cuando nació Elena en 1977, a cuidar a mi hija. Vivíamos en un cuartito que rentábamos en la colonia Sánchez Taboada, con una cocineta de 2 quemadores y un baño compartido con otras 3 familias. No era mucho, pero era nuestro. Yo hacía rendir cada peso que Roberto traía a casa. Compraba lo más barato en el mercado, aprovechaba las ofertas, remendaba la ropa, hasta que ya no se podía remendar más. Elena fue nuestra única hija. Tuvimos 2 embarazos más después de ella, pero los perdí. Uno a los 3 meses y otro a los 5. El doctor me dijo que mi matriz estaba dañada, que ya no podría tener más bebés. Lloré mucho por eso. En esos tiempos esperaba que las mujeres tuvieran familias grandes, y yo me sentía incompleta con una sola hija. Pero Roberto me consoló. Me dijo que Elena era más que suficiente, que era nuestra bendición, y que nos enfocaríamos en darle lo mejor que pudiéramos. Y eso hicimos. Nos sacrificamos por esa niña de formas que ella nunca supo hasta que fue mayor. Roberto trabajaba dobles turnos. Yo hacía costuras para las vecinas, vendía tamales los fines de semana. Todo para que Elena pudiera estudiar, para que tuviera zapatos nuevos en lugar de heredados, para que no le faltara nada. Logró terminar la preparatoria, algo que ni Roberto ni yo habíamos logrado. Estábamos tan orgullosos de ella. En 1995, cuando Elena tenía 18 años y acababa de graduarse, conoció a Fernando. Él trabajaba como supervisor en una maquiladora de electrónicos en la zona industrial. Tenía 23 años. Era guapo, bien vestido, con un carro propio. Para nosotros, que apenas teníamos lo suficiente para el camión, eso era señal de que le iba bien en la vida. Fernando venía de Hermosillo, Sonora. Se había mudado a Tijuana por el trabajo. Su familia seguía allá, así que no los conocimos hasta mucho después. Al principio, Fernando me cayó bien. Era educado, saludaba con respeto, traía detalles cuando venía a visitar a Elena. Una vez trajo un pastel de la panadería La Especial para el cumpleaños de Roberto. Otra vez nos regaló una licuadora nueva porque la nuestra ya no servía. Parecía un buen muchacho, trabajador, responsable. Cuando me decía suegrita, sonaba cariñoso, no burlón como después se volvió. Elena estaba enamorada, eso era obvio. Se le iluminaban los ojos cuando hablaba de él. Nos contaba de las salidas que hacían, del cine, de las cenas en restaurantes que nosotros nunca podíamos pagar. Fernando le prometió que si se casaban, él le daría una vida mejor, que ella no tendría que trabajar como yo había trabajado, que podrían tener una casa propia. Para una muchacha de familia humilde como nosotros, esas promesas sonaban a cielo. Se casaron en 1997. Elena tenía 20 años, Fernando 25. La boda fue más grande que la nuestra. Fernando insistió en pagar la mayoría de los gastos. Rentó un salón en la colonia Cacho, contrató un grupo musical, hizo hacer un pastel de 3 pisos. Yo me sentí incómoda con tanto gasto. Le dije a Roberto que era demasiado, pero él me dijo que dejara que el muchacho hiciera las cosas a su manera. Ahora entiendo que Fernando siempre necesitó demostrar que tenía más que los demás, que era mejor que los demás. Los primeros años de matrimonio de Elena parecían buenos desde afuera. Fernando compró una casita en la colonia Guaycura, pequeña pero bonita, con 2 recámaras y un patiecito atrás. Elena quedó embarazada rápido, y en 1998 nació mi primer nieto.
Diego. 2 años después, en el 2000, nació Sofía, mi nietecita hermosa. Yo visitaba seguido, les ayudaba con los niños, cocinaba para que Elena descansara. Fernando todavía era amable conmigo en esos años. Me agradecía la ayuda. Decía que era una bendición tener una suegra como yo. Pero las cosas empezaron a cambiar. Lento, tan lento que al principio no me daba cuenta. Fernando comenzó a hacer comentarios sobre mi forma de cocinar, que le ponía mucha sal, que las tortillas estaban frías, que yo no sabía usar los trastes buenos sin rayarlos. Al principio lo tomaba como consejos, trataba de hacerlo mejor. Pero los comentarios no paraban, se volvían más seguidos, más hirientes. Recuerdo una vez, debió ser como en el 2002 o 2003, llegué a la casa de Elena con un guisado de pollo que había hecho. Fernando llegó del trabajo, se sentó a la mesa, probó un bocado y dijo frente a los niños: «Catalina, esto sabe a comida de pobre». Se rió como si fuera broma, pero yo vi que Elena se puso incómoda. Yo me tragué la vergüenza y dije que la próxima vez lo haría mejor. Pero por dentro algo me dolió, porque nosotros siempre habíamos sido pobres, sí, pero nuestra comida se hacía con amor y con lo que teníamos. Roberto estaba vivo todavía en esos años. Cuando le conté lo que Fernando había dicho, se enojó. Me dijo que ese muchacho se estaba creyendo mucho, que si volvía a faltarme el respeto, él iba a hablar con él. Pero yo le pedí que no hiciera nada, que no quería causar problemas entre Elena y su esposo. Mi hija parecía feliz, tenía sus niños, su casa. Yo podía aguantar unos comentarios si eso significaba no arruinarle la vida a mi hija. En el 2013, Roberto murió. Infarto masivo, llegando a casa después del trabajo. Cayó en la banqueta a media cuadra de nuestra casa. Los vecinos llamaron a la ambulancia, pero ya no hubo nada que hacer. Tenía apenas 61 años. Yo quedé destrozada. Habíamos estado casados 39 años. Casi toda mi vida adulta había sido con él. De repente me encontré sola en ese departamento que rentábamos, sin saber qué hacer, sin entender cómo seguir. Elena se portó maravillosa en esos días. Me acompañó en el velorio, en el entierro, se quedó conmigo las primeras semanas. Fernando también fue amable. Pagó parte de los gastos del funeral. Me dio el pésame. Yo pensé que tal vez me había equivocado con él, que en el fondo era buena persona. Después del entierro vino lo práctico. Yo tenía una pequeña pensión de viuda, como 4.000 pesos al mes, apenas suficiente para la renta y la comida. Elena me sugirió que me mudara con ellos. Dijo que tenían el cuarto de servicio disponible, que podría vivir ahí, que así no estaría sola, y ella tendría ayuda con los niños. Fernando estuvo de acuerdo, o al menos eso dijo. Dijo que yo era familia, que era lo correcto. Me mudé con ellos en octubre del 2013. El cuartito de servicio era pequeño, apenas cabía una cama individual y un buró, pero para mí estaba bien. No necesitaba mucho. Tenía un baño compartido con el área de lavado. Elena me ayudó a decorarlo un poco, puso cortinas, trajo una imagen de la Virgen de Guadalupe para la pared. Yo traté de ser agradecida, de no ser carga, de ayudar en todo lo que podía. Durante los primeros meses todo pareció funcionar bien. Yo me levantaba temprano, hacía el desayuno, llevaba a los niños a la escuela cuando Elena tenía cosas que hacer. Limpiaba la casa, lavaba la ropa, cocinaba la comida. Me sentía útil. Diego tenía 15 años y Sofía 13. Eran buenos muchachos, educados, cariñosos conmigo. Me platicaban de la escuela, me pedían consejo, me dejaban consentirlos. Pero con Fernando las cosas fueron cambiando. Los comentarios se volvieron más frecuentes. Si dejaba un trapo en el fregadero, él lo señalaba. Si la comida no estaba lista exactamente cuando él llegaba, suspiraba fuerte. Si los niños hacían ruido cuando él quería ver televisión, me miraba como si fuera mi culpa no controlarlos.
Yo trataba de ser invisible, de no molestarlo, pero parecía que todo lo que hacía estaba mal. Una noche, tal vez 6 meses después de mudarme, estábamos cenando. Había hecho caldo de pollo con verduras, algo sencillo. Fernando probó una cucharada y dijo: «¿Esto es lo único que sabes cocinar, Catalina?» Pollo hervido. Elena le dijo que estaba rico, que no fuera grosero. Él se encogió de hombros y siguió comiendo en silencio. Pero yo sentí el desprecio en sus palabras. No era sobre el caldo, era sobre mí. Los meses pasaron y Fernando cada vez disimulaba menos su molestia de tenerme en la casa. Si yo estaba viendo la televisión en la sala, él llegaba y cambiaba el canal sin preguntar. Si yo estaba platicando con Elena en la cocina, él llegaba y le pedía que fueran a la recámara a hablar a solas. Si los niños me contaban algo de su día, él los interrumpía para preguntarles sobre tareas o deportes, desviando su atención de mí. Pero había momentos que me daban esperanza. Elena siempre me defendía cuando Fernando se pasaba de la raya. Le decía que yo era su mamá, que me respetara, que agradeciera todo lo que hacía por la casa. Fernando se disculpaba. Decía que estaba estresado por el trabajo, que no era personal. Yo quería creerle. Necesitaba creerle porque la alternativa era admitir que mi yerno me odiaba y no sabía por qué. El trabajo de Fernando en la maquiladora era exigente, eso era cierto. Trabajaba muchas horas, llegaba cansado. A veces tenía que viajar a las plantas en otras ciudades. Yo traté de ser comprensiva, de darle su espacio. Pero nada de lo que hacía parecía suficiente. Si le preparaba café por las mañanas, decía que estaba muy cargado o muy aguado. Si planchaba sus camisas, señalaba algún doblez que no le gustaba. Si barraba el patio, decía que había dejado basura en las esquinas. En el 2015, cuando Diego cumplió 17 y Sofía 15, Fernando perdió su trabajo en la maquiladora. Dijeron que estaban recortando personal, reestructurando. Él estuvo sin trabajo como 4 meses. Esos fueron meses muy difíciles. Elena tuvo que buscar trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa para ayudar con los gastos. Yo aporté lo que podía de mi pensión, aunque Fernando nunca me lo agradeció. De hecho, cuando le ofrecí mis 2.000 pesos para ayudar con la luz y el agua, los tomó sin decir gracias y comentó que con eso apenas alcanzaba para la mitad del recibo. Durante esos meses, Fernando estaba en la casa todo el día. Yo sentía su presencia constante, su mirada crítica en todo lo que hacía. Se sentaba en la sala a ver televisión, a buscar trabajo en Internet, a contestar llamadas de posibles empleadores. Yo trataba de estar ocupada, de no molestar. Me encerraba en mi cuartito a tejer, a rezar, a leer revistas viejas que conseguía en el tianguis. Cuando por fin consiguió trabajo de nuevo, en otra maquiladora en la zona industrial pero con un puesto más bajo que el anterior, su humor empeoró. Ganaba menos dinero, tenía menos autoridad. Y creo que de alguna manera me culpaba a mí por tener que aportar a la casa, por ser una boca más que alimentar. Aunque yo ayudaba con mi pensión, aunque limpiaba y cocinaba, él me veía como una carga. Ahí empezó la lista de señales que ahora veo claras como el día, pero que en ese momento traté de ignorar. Señales de que Fernando no solo me toleraba, sino que me despreciaba. Señales de que algo malo se estaba cocinando y que eventualmente iba a explotar. La primera señal grande que recuerdo fue en diciembre del 2015. Era Nochebuena, y habíamos acordado hacer la cena en casa de Elena. Yo me ofrecí a preparar el pavo, algo tradicional, con el relleno de picadillo que mi mamá me enseñó a hacer. Pasé todo el día cocinando, haciendo también la ensalada de manzana, el arroz, los romeritos. Quería que todo estuviera perfecto. Quería contribuir a que fuera una noche especial. La cena estaba lista a las 9 de la noche, la mesa puesta bonita con un mantel rojo que Elena había comprado. Los niños estaban emocionados, esperando para cenar y después abrir los regalitos que teníamos.
Llegó Fernando de hacer unas compras de última hora y se sentó a la mesa. Yo serví el pavo, orgullosa de cómo había quedado, doradito y jugoso. Fernando cortó un pedazo, lo probó, y su cara cambió. Dejó el tenedor en el plato con un golpe seco que hizo que todos lo miráramos. «Está seco», dijo. «Catalina, ¿cuántas horas lo dejaste en el horno? Está como suela de zapato». Yo sentí que se me subía el calor a la cara. Miré el pavo. No estaba seco, estaba perfecto. Pero él insistió. Le dijo a Elena que probara, que le dijera si no era cierto. Elena probó y dijo que estaba rico, que no estaba seco para nada. Los niños también dijeron que estaba delicioso. Pero Fernando ya había arruinado el momento. Siguió comiendo en silencio, con una expresión de disgusto que me revolvió el estómago. Yo apenas pude comer, sentía un nudo en la garganta. Después de la cena, cuando estaba recogiendo la mesa, escuché a Fernando decirle a Elena, en voz baja: «Tu mamá ya está muy vieja para cocinar para tanta gente. La próxima vez, mejor compramos el pavo hecho». Me quedé parada ahí con los platos en las manos, sintiendo cómo las lágrimas se me acumulaban en los ojos. Pero me las tragué. No iba a llorar, no iba a arruinar la Navidad para mis nietos. Me dije a mí misma que tal vez Fernando tenía razón, que tal vez ya no cocinaba tan bien como antes, que tenía que esforzarme más. La segunda señal fue en febrero del 2016. Diego estaba por cumplir 18 y graduarse de la prepa. Estábamos planeando una fiesta pequeña en la casa. Yo sugerí que podíamos hacer tacos de carnitas, comprar las tortillas en La Perla, esas que hacen a mano. Elena pensó que era buena idea. Dijo que a Diego le encantaban los tacos, pero Fernando dijo que no, que eso era muy corriente, que para la graduación de su hijo querían algo mejor. Contrató un servicio de banquetes que costó como 8.000 pesos, dinero que francamente no sobraba. Trajeron comida italiana, pasta, lasaña, ensaladas elegantes. Los amigos de Diego llegaron esperando una carne asada normal y se encontraron con esto. Vi sus caras de confusión. Algunos ni tocaron la comida. Diego estaba apenado. Yo lo noté, aunque él no dijo nada. Cuando le comenté a Fernando en privado que tal vez los muchachos hubieran disfrutado más algo tradicional, él me miró con desprecio. «Catalina», me dijo, «tú no entiendes por qué vienes de donde vienes, pero mi hijo merece lo mejor, no comida de rancho». Esas palabras se me clavaron como cuchillos. Venía de donde vienes. Como si mi origen humilde me hiciera menos, como si todo lo que yo sabía y podía ofrecer no valiera nada. La tercera señal sucedió en mayo de ese mismo año. Sofía tenía un evento en la escuela, un festival del Día de las Madres, donde los alumnos presentaban bailables y canciones. Elena no podía ir porque tenía turno en la tienda, así que me pidió que fuera yo en su lugar. Sofía estaba feliz de que su abuela la acompañara. Me abrazó fuerte cuando le dije que iría. El evento fue hermoso. Sofía bailó un jarabe tapatío con su grupo. Se veía preciosa con su traje de china poblana. Yo aplaudí hasta que me dolieron las manos. Le tomé fotos con mi celular viejo para mostrárselas a Elena. Después del evento, compré unas nieves de limón para Sofía y para mí. Nos las comimos caminando de regreso a casa. Fue uno de esos momentos perfectos que te hacen recordar por qué vale la pena estar viva. Cuando llegamos a casa, Fernando ya estaba ahí. Había salido temprano del trabajo. Le conté emocionada sobre el baile de Sofía. Le mostré las fotos. Él las miró de pasada y dijo: «Qué bueno que alguien tiene tanto tiempo libre para estar yendo a estas cosas». El comentario fue como una cachetada. No fue lo que dijo, fue cómo lo dijo, con ese tono que implicaba que yo no tenía nada mejor que hacer con mi vida, que era una mantenida sin propósito. Sofía se enojó con su papá. Le dijo que yo había ido porque Elena no podía, que además, ¿qué tenía de malo que su abuela fuera a su evento? Fernando no respondió, solo se fue a su cuarto.
Pero yo me quedé con la sensación amarga de que para él yo no era útil. Era un estorbo que toleraban por obligación. La cuarta señal vino en julio. Mis rodillas habían estado doliéndome mucho. Años de trabajar de pie, de subir y bajar escaleras, de cargar cosas pesadas habían cobrado factura. Fui al doctor del seguro y me recetó unas pastillas para el dolor y la inflamación. Costaban como 500 pesos al mes. Yo tenía ese dinero de mi pensión, pero necesitaba pedirle a Fernando que me llevara a la farmacia, porque quedaba lejos y no podía caminar tanto. Cuando le pedí el favor, suspiró como si le estuviera pidiendo que moviera una montaña. Me llevó, pero durante todo el camino estuvo callado, manejando rápido, frenando brusco en los semáforos. Cuando llegamos a la farmacia, me dijo: «Apúrate, no tengo todo el día». Entré casi corriendo, compré las pastillas, volví al carro. En el camino de regreso me dijo: «Catalina, esas pastillas están bien caras. Espero que de verdad las necesites y no sea puro cuento». Me quedé helada. ¿Puro cuento? Mis rodillas me dolían tanto que había noches que no podía dormir, que me levantaba llorando del dolor. Y él pensaba que era puro cuento. No dije nada, solo asentí y me bajé del carro cuando llegamos a casa. Me fui directo a mi cuarto y lloré. Lloré por el dolor físico, pero más por el dolor de sentirme tan menospreciada, tan invisible. La quinta señal fue en septiembre, cerca de mi cumpleaños número 60. Elena quería hacerme algo especial, tal vez una comida con unas amigas mías del mercado. Pero Fernando dijo que mejor una cena pequeña en casa, solo familia. Yo acepté, no quería causar gastos. El día de mi cumpleaños, 15 de septiembre, Elena hizo mi platillo favorito: mole con pollo. Compró un pastelito en la panadería, de esos sencillos de vainilla con betún. Cenamos y después trajeron el pastel con velitas. Diego y Sofía me cantaron las mañanitas. Elena también. Fernando estaba sentado en la mesa mirando su celular. Cuando terminamos de cantar, ni siquiera levantó la vista para felicitarme. Elena le dio un codazo y él murmuró un «felicidades», sin mirarme. Soplé las velas, pedí un deseo silencioso: que las cosas mejoraran, que mi yerno aprendiera así a quererme aunque fuera un poquito. Cortaron el pastel y me dieron el primer pedazo. Cuando probé un bocado, Fernando comentó: «Por lo menos este pastel sí quedó bueno. No como el que intentaste hacer la vez pasada». Se refería a un pastel que había hecho para el cumpleaños de Elena meses atrás. Uno de 3 leches que tal vez había quedado un poco aguado. Ese comentario, en mi cumpleaños, delante de mis nietos, me quitó todo el sabor dulce del pastel. Terminé de comerlo por no hacer drama, pero cada bocado me supo a ceniza. La sexta señal llegó en noviembre. Una de mis amigas, Rocío, me invitó a ir con ella a un retiro espiritual en la parroquia. Era un fin de semana, viernes por la tarde hasta el domingo al mediodía. Yo tenía muchas ganas de ir. Necesitaba ese tiempo para mí, para orar, para estar con otras mujeres de mi edad. Le pedí permiso a Elena, aunque me sentía ridícula teniendo que pedir permiso a mi edad. Ella me dijo que, por supuesto, que me fuera, que me haría bien. Pero Fernando escuchó la conversación. Dijo que quién iba a cuidar a los niños ese fin de semana si Elena tenía turno el sábado. Elena le respondió que los niños ya eran grandes, que Diego tenía 18 y podía cuidar a Sofía unas horas. Fernando insistió que no era buena idea dejarlos solos, que podían hacer fiestas o meterse en problemas. La discusión subió de tono y finalmente Elena, tratando de evitar conflicto, me dijo que mejor fuera solo el domingo, que no pasara la noche fuera. Terminé yendo solo el domingo unas horas. El retiro ya había empezado. Me perdí las sesiones más importantes. Rocío me preguntó qué había pasado y yo le mentí. Le dije que había tenido cosas que hacer. No quería admitir que mi yerno había arruinado mis planes, que me había hecho sentir que no tenía derecho a mi propia vida.
Pasé ese domingo en la iglesia sintiéndome más sola que acompañada, más triste que renovada. La séptima señal fue en enero del 2017. Hacía mucho frío esos días, inusual para Tijuana. Mi cuartito de servicio no tenía calefacción, solo un calentador eléctrico chiquito que Elena me había regalado. Pero la cuenta de luz ese mes salió altísima, como 3.000 pesos. Fernando estaba furioso. Revisó toda la casa buscando qué había causado el gasto. Cuando vio mi calentador, lo desconectó y me dijo que solo lo podía usar 1 hora antes de dormir. Esa noche hace mucho frío. Me acurrucaba bajo las cobijas temblando, esperando que fuera hora de prender el calentador. A las 10 de la noche lo prendí. Me senté frente a él dejando que el aire caliente me diera en las manos y en la cara. Exactamente 1 hora después, a las 11, Fernando tocó la puerta de mi cuarto. «Ya es hora, Catalina. Apaga eso». Yo obedecí, sintiéndome como una niña regañada, sintiéndome humillada en mi propio espacio. La octava y última señal antes del evento grande fue en marzo del 2017. Diego había decidido estudiar medicina. Había pasado el examen de admisión para la UABC. Estábamos todos felices. Era un logro enorme. Fernando organizó una cena en un restaurante para celebrar. Uno caro en la zona Río. Invitó a algunos familiares suyos que habían venido de Hermosilla a visitar. Durante la cena, todos brindaban por Diego. Compartían anécdotas. Felicitaban a Fernando y a Elena por haber criado a un hijo tan inteligente y dedicado. Yo estaba sentada al final de la mesa, casi apartada del grupo principal. En un momento el tío de Fernando, un señor mayor llamado Héctor, me preguntó si yo también estaba orgullosa de mi nieto. Antes de que pudiera responder, Fernando se adelantó. «Claro que está orgullosa», dijo Fernando con una sonrisa que no llegaba a tocar sus ojos. «Aunque ella no entiende mucho de estas cosas. Nunca estudió, ¿verdad, Catalina?» Todos se rieron incómodos. Yo forcé una sonrisa y asentí. «Es cierto, solo terminé la primaria, pero estoy muy orgullosa de Diego». Mi voz salió pequeña, casi inaudible en el ruido del restaurante. Fernando siguió. «Pero bueno, cada generación supera a la anterior, ¿no? Mi hijo será doctor, algo que nadie en la familia de su mamá ha logrado». El comentario estaba lleno de veneno. Estaba diciendo que mi familia, la familia de Elena, era inferior. Que él había elevado a Elena, que Diego era exitoso a pesar de nuestra sangre. No gracias a ella. Vi cómo Elena apretaba su copa de vino, cómo sus nudillos se ponían blancos. Pero no dijo nada. Diego tampoco dijo nada, aunque me lanzó una mirada de disculpa. Yo pasé el resto de la cena en silencio, comiendo sin probar la comida, esperando que terminara para poder irme a casa y llorar en mi cuarto. Esas 8 señales, entre muchas otras más pequeñas, pintaban un cuadro claro. Fernando me odiaba. No sé si era porque ocupaba espacio en su casa, porque gastaba sus recursos, porque le recordaba los orígenes humildes de su esposa, o simplemente porque era una mujer vieja que él consideraba inútil. Pero me odiaba, y cada día encontraba nuevas formas de demostrármelo. Yo traté de racionalizar cada incidente. Me decía que Fernando estaba estresado por el trabajo, que los hombres a veces no sabían expresarse bien, que tal vez yo era demasiado sensible, que tomaba las cosas muy personal. Me decía que al menos tenía un techo, comida, familia cerca, que no podía quejarme, que había mujeres en peores situaciones, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Cada comentario cruel era una grieta más en mi espíritu. Cada mirada de desprecio era un pedacito menos de mi dignidad. Empecé a sentirme pequeña, insignificante, como si fuera verdad que no servía para nada más que estorbar. Para mayo del 2017, las cosas en la casa habían llegado a un punto de tensión constante. Yo me la pasaba caminando en puntas de pie, literal y figurativamente. Trataba de no hacer ruido,
de no estar en el camino de Fernando, de desaparecer lo más posible cuando él estaba en casa. Me levantaba tempranísimo, antes que todos, para hacer mis cosas y luego encerrarme en mi cuarto. Cenaba temprano, sola en la cocina, antes de que Fernando llegara del trabajo. Elena se daba cuenta, por supuesto. Una madre siempre nota cuando su hija está preocupada. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Yo le decía que todo estaba perfecto, que no se preocupara. No quería ser la causa de problemas en su matrimonio. Ya había visto cómo Fernando reaccionaba cuando ella me defendía, cómo la discusión se volvía más grande, cómo él terminaba enojado con ella por mi culpa. Diego se había mudado a un departamento cerca de la universidad para estar más cerca de sus clases. Sofía estaba en su último año de prepa. Pasaba mucho tiempo en la escuela con actividades extracurriculares. Eso significaba que a menudo estábamos solo Fernando, Elena y yo en casa. Y cuando Elena trabajaba, solo Fernando y yo. Esos eran los peores momentos. Había días en que Fernando llegaba temprano del trabajo y yo estaba en la sala viendo mi novela de las 3. Él entraba, me miraba y sin decir palabra tomaba el control remoto y cambiaba al canal de deportes. Yo me paraba sin decir nada y me iba a mi cuarto. Otras veces llegaba cuando yo estaba preparando la cena en la cocina. Se paraba en la entrada, me veía cocinar con expresión de disgusto y decía cosas como «huele a grasa» o «otra vez pollo», antes de irse así a encerrar en su recámara. Un sábado de junio, me atreví a pedirle un favor. Necesitaba ir al mercado Hidalgo a comprar unas cosas, hierbas medicinales que ahí vendían y que me ayudaban con mis dolores. El mercado quedaba lejos, yo no podía caminar tanto. Le pregunté a Fernando si podía llevarme después del almuerzo. Él estaba viendo televisión. Ni siquiera volteó a verme cuando le pregunté. «No puedo, Catalina. Tengo cosas que hacer». No tenía nada que hacer. Lo sabía porque se quedó toda la tarde viendo la tele. Pero me dijo que no. Tuve que pedirle a Elena cuando llegó del trabajo que me llevara. Ella me llevó, aunque estaba cansada y solo quería descansar. Me sentí tan mal por eso, por tener que pedirle favores a mi hija que ya trabajaba tanto. Las semanas antes de mi cumpleaños, yo no sabía qué esperar. El año pasado había sido tan incómodo, con el comentario de Fernando sobre el pastel. Este año yo iba a cumplir 69, un año antes de las 7 décadas. Elena me preguntó qué quería hacer, si quería una fiesta, una reunión pequeña, unas salidas a algún lado. Yo le dije que no quería nada especial, que con estar con ella y los niños era suficiente. Pero Elena insistió. Dijo que quería celebrar, que yo merecía celebrar. Me preguntó si podía invitar a algunas de mis amigas, a mis hermanas, a hacer una reunión en el patio de la casa. Algo dentro de mí se emocionó con la idea. Hacía mucho que no veía a mis hermanas. Todas vivían en diferentes partes de Tijuana, y nos veíamos poco. La idea de tenerlas a todas juntas, de reír, de recordar viejos tiempos, me llenó de una alegría que no había sentido en meses. Elena habló con Fernando sobre la fiesta. Él aceptó, aunque yo escuché cuando le dijo a Elena que no se gastara mucho en tonterías. Elena ignoró el comentario y empezó a planear. Decidimos que sería el sábado después de mi cumpleaños, el 23 de septiembre. Invitaríamos como a 30 personas. Mis 3 hermanas con sus familias, algunas amigas del mercado, vecinas. Sofía invitaría a sus abuelos paternos que raramente veíamos, y algunos compañeros de trabajo de Elena. Yo quería ayudar con los preparativos, pero Elena me dijo que no, que era mi fiesta y yo solo tenía que disfrutar. Contraté un servicio de tacos al vapor. Rentó sillas y mesas. Compró decoraciones sencillas, globos azules y blancos. Sofía hizo un playlist de música que le gustaba a su abuela. Muchas canciones de Juan Gabriel y José José que yo amaba. Los días previos a la fiesta estuve nerviosa. Nerviosa pero emocionada.
Hacía mucho que no tenía algo bonito que esperar. Me probé varios vestidos tratando de decidir cuál ponerme. Al final elegí uno azul marino que me había regalado Elena hacía años y que casi no usaba. Me hice un cita en la estética del barrio para que me arreglaran el pelo y las uñas el día de la fiesta. El viernes en la noche, un día antes de la fiesta, escuché a Fernando y Elena discutir en su recámara. La casa era pequeña, las paredes delgadas. Era imposible no escuchar. Fernando decía que la fiesta era una pérdida de dinero, que yo ni siquiera apreciaría el esfuerzo, que era ridículo hacer tanto show para el cumpleaños de una vieja. Elena le respondió fuerte, más fuerte de lo que la había escuchado hablarle en años. Le dijo que yo era su madre, que me lo merecía, que él no tenía derecho a quejarse cuando mi pensión había ayudado a pagar cuentas durante meses. Escuché a Fernando decir algo que no pude entender. Luego un portazo. Luego silencio. Me quedé en mi cuarto con el corazón acelerado, sintiendo culpa, sintiendo que estaba causando problemas entre ellos. Pensé en cancelar la fiesta, en decirle a Elena que mejor no hiciéramos nada. Pero una parte de mí, una parte pequeña y terca que todavía quedaba viva, quería esa fiesta. Quería sentirme querida, valorada, importante aunque fuera por un día. El sábado 23 de septiembre llegó soleado y cálido. Me desperté temprano, más temprano que de costumbre por los nervios. Me arreglé con cuidado, me maquillé un poco, me puse el vestido azul. Cuando salí de mi cuarto, Elena me vio y me abrazó fuerte. «Mamá, te ves hermosa», me dijo. Sus ojos estaban un poco rojos, como si hubiera llorado, pero su sonrisa era genuina. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 2 de la tarde. Mis hermanas llegaron juntas, las 3, con sus esposos y algunos de sus hijos. No las veía a las 3 al mismo tiempo desde hacía años. Nos abrazamos, lloramos un poco. Nos dijeron cuánto nos habíamos extrañado. Llegaron mis amigas del mercado, Rocío, Lupita, Mercedes, cargando regalos y flores. Llegaron vecinos, compañeros de Elena, los papás de Fernando de visita desde Hermosillo. El patio estaba bonito, con las mesas arregladas, los globos moviéndose con el viento, la música sonando suave. El taquero llegó y montó su puesto. El olor de la carne al vapor llenó el aire. Había refrescos en hieleras, cerveza para los que quisieran, agua de horchata que Elena había preparado. Me sentía feliz, realmente feliz, rodeada de gente que me quería. Fernando estaba ahí pero distante. Saludó a sus papás, habló un poco con algunos invitados, pero la mayor parte del tiempo estaba sentado en una mesa apartada tomando cerveza tras cerveza. Yo traté de no prestarle atención, de enfocarme en mis invitados, en las conversaciones, en los abrazos. Comimos, platicamos, reímos. Mis hermanas contaron historias de cuando éramos niñas, de travesuras que hacíamos, de regaños de mi mamá. Yo conté historias de Elena cuando era pequeña, de cómo era traviesa pero dulce, de cómo Roberto la consentía tanto. Elena se sonrojó pero se reía, feliz de vernos felices. Como a las 6 de la tarde, cuando ya llevábamos varias horas de fiesta, trajeron el pastel. Era grande, de 2 pisos, decorado con flores de betún moradas y azules. Tenía escrito «Felices 69 Catalina», con letras elegantes. Era el pastel más bonito que me habían hecho nunca. Elena prendió las velas, 69 velitas pequeñas que cubrían la superficie. Todos empezaron a cantar las mañanitas. Mis hermanas cantaban fuerte, desafinadas pero con amor. Mis amigas cantaban palmeando. Los nietos de mis hermanas grababan con sus celulares. Elena cantaba con lágrimas en los ojos, sonriendo. Sofía me abrazaba de un lado cantando en mi oído. Yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho de pura felicidad. Y entonces pasó. Fernando se levantó de su mesa tambaleándose un poco. Había tomado demasiadas cervezas. Estaba borracho.
Todos seguíamos cantando, pero algunas personas empezaron a notar que se acercaba. Llegó a donde estaba el pastel. Se paró junto a mí. Yo pensé que iba a felicitarme, que tal vez el alcohol lo había puesto sentimental y que iba a decir algo bonito. El canto terminó. Todos me decían que pidiera un deseo. Yo cerré mis ojos, a punto de soplar las velas. Y entonces Fernando habló. Su voz salió fuerte, pastosa, llena de un veneno que había estado guardando por años. ¿Saben qué?, dijo Fernando, y todos voltearon a verlo. Estoy cansado de fingir. Todos aquí fingiendo que esta fiesta es por amor, cuando la verdad es pura obligación. Se tambaleó un poco, se agarró de la mesa. Esta mujer, me señaló con el dedo, ha sido una carga para nosotros durante años. Años. Comiendo nuestra comida, gastando nuestra luz, ocupando nuestro espacio. El silencio que cayó sobre el patio fue brutal. Nadie se movía. Yo me quedé helada con las manos sobre el pastel, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Elena dio un paso hacia Fernando, pero él levantó la mano deteniéndola. No, Elena, déjame terminar. Ya es hora de que alguien diga la verdad. Tu mamá es una mantenida, una carga. No aporta nada más que problemas y gastos. Esa pensión miserable que nos da no alcanza ni para la comida que se traga. Y todos ustedes, miró a los invitados. Todos ustedes haciéndole fiesta como si fuera alguien importante, cuando la verdad es que es una vieja inútil que debería estar en un asilo en lugar de estorbarnos. Las lágrimas empezaron a correrme por las mejillas. No podía respirar bien. Sentía que todas las miradas estaban sobre mí, viendo mi humillación, mi vergüenza. Mis hermanas se pararon, indignadas, empezando a decir cosas, pero yo no escuchaba las palabras. Solo escuchaba a Fernando, su voz cruel repitiéndose en mi cabeza. Eres una carga para todos, Catalina. Una carga. Y ya es hora de que lo sepas, de que todos lo sepamos. Esta casa sería más feliz sin ti en ella. Yo me desmoroné. Literalmente sentí como mis piernas dejaban de sostenerme. Una de mis hermanas me agarró antes de que cayera. Elena se puso entre Fernando y yo, gritándole cosas que tampoco logré procesar. Los invitados empezaron a murmurar, algunos a irse discretamente, otros a quedarse mirando el drama desarrollarse. Lo último que recuerdo claramente es de correr a mi cuarto, de encerrarme ahí, de tirarme en la cama y llorar como no había llorado desde que murió Roberto. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo salían sollozos secos y dolorosos. Mi cumpleaños, mi fiesta especial, arruinada. Pero más que eso, mi dignidad, mi valor como persona, destruidos frente a toda la gente que me conocía. No sé cuánto tiempo pasó. Escuché la fiesta disolverse afuera. Escuché voces despidiéndose, carros arrancando, silencio gradual. Después escuché pasos en el pasillo, la puerta de la recámara principal cerrándose fuerte. Más voces discutiendo pero amortiguadas. Entonces escuché un toque suaves en mi puerta. La voz de Elena. «Mamá, ¿puedo pasar?» Yo no respondí. No tenía voz. Pero ella abrió de todas formas y entró. Se sentó en mi cama. Me abrazó. Y las dos lloramos juntas. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que estaba a punto de descubrir, era que Elena había escuchado todo desde la cocina antes de salir al patio. Había escuchado cada palabra venenosa de Fernando. Y algo se había roto en ella también. Algo que cambiaría todo. Elena se quedó conmigo en mi cuarto como una hora. No hablamos mucho, solo nos abrazamos mientras yo trataba de procesar lo que había pasado. Eventualmente ella se limpió las lágrimas y me dijo que iba a hablar con Fernando, que me quedara ahí, que todo iba a estar bien. Yo asentí sin creerle realmente. Después que Elena salió, me quedé acostada en la oscuridad. Podía escuchar voces elevadas de la recámara principal, pero no distinguía las palabras.
Me dolía la cabeza de tanto llorar. Me dolía el pecho. Me dolía el alma. Las palabras de Fernando se repetían una y otra vez en mi mente. Carga. Inútil. Mantenida. Vieja. Asilo. Pensé en mis hermanas, en mis amigas, en todos los que habían presenciado mi humillación. ¿Qué pensarían de mí? ¿Sentirían lástima? ¿Estarían de acuerdo con Fernando en secreto? Tal vez tenía razón. Tal vez yo era una carga. Tal vez sí debería buscar otro lugar donde vivir. Pero, ¿dónde? Con mi pensión no alcanzaba para rentar ni el cuarto más básico. Ninguna de mis hermanas tenía espacio para recibirme. Deben haber sido como las 11 de la noche cuando volví a escuchar un toque en mi puerta. Esta vez era Sofía. Entró con los ojos rojos e hinchados de llorar. Se sentó en mi cama y me abrazó fuerte. «Abuela, lo siento tanto», me dijo. «Mi papá es un imbécil. No debió decirte esas cosas. Nada de eso es verdad. Tú no eres una carga. Tú eres la mejor abuela del mundo». Su voz se quebraba y las dos terminamos llorando otra vez. Me contó que Diego había llamado, que alguien le había contado lo que pasó. Estaba furioso con su papá. Quería venir a la casa, pero Elena le dijo que mejor no, que la situación ya estaba muy tensa. Sofía me dijo que ella había escuchado a sus papás discutir, que nunca había oído a su mamá tan enojada. «¿Qué dijo tu mamá?», le pregunté con voz ronca. Le dijo que se había pasado de la raya, que cómo se atrevía a humillarte así. Le dijo que eres su mamá y que ella nunca va a permitir que nadie te trate así. Mi papá solo seguía diciendo que había dicho la verdad, que estaba harto de fingir. Mamá le dijo que se fuera a dormir, que mañana hablarían cuando estuviera sobrio. Sofía se quedó conmigo hasta que me dormí. Fue un sueño agitado, lleno de pesadillas, de caras riéndose de mí, de voces diciéndome que era inútil. Me desperté varias veces sudando, con el corazón acelerado. El domingo amanecí con los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran golpeado. Me quedé en mi cuarto sin querer salir, sin querer ver a nadie, especialmente a Fernando. Elena vino a traerme desayuno, café con pan. Me dijo que Fernando se había ido temprano, que no sabía a dónde. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo Elena, sentándose en la orilla de mi cama. Su cara se veía seria, determinada. Sobre lo que pasó ayer y sobre lo que va a pasar ahora. Yo sentí miedo. ¿Me iba a pedir que me fuera? Había decidido que Fernando tenía razón, que yo era un problema. Mi estómago se revolvió esperando lo peor. «Anoche», empezó Elena, «después que me fui de tu cuarto, confronté a Fernando. Le dije que lo que hizo fue imperdonable, que nunca había visto una crueldad tan grande. ¿Y sabes qué me dijo?» Yo negué con la cabeza. No podía hablar. Me dijo que alguien tenía que decírtelo, que tú necesitabas saber la verdad. Que has sido una carga desde que te mudaste con nosotros, y que él ha sido muy paciente, pero que su paciencia se acabó. Que o tú te ibas de la casa, o que él. Elena hizo una pausa, tragando saliva. O que él iba a hacer tu vida tan miserable que tú misma querrías irte. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Ahí estaba, la confirmación de todos mis miedos. Fernando me quería fuera. «Pero, mamá», continuó Elena, y su voz se volvió más firme. «Hay algo que Fernando no sabe. Algo importante». La miré confundida. «Esta casa», dijo Elena, «está a mi nombre. Completamente a mi nombre». Yo parpadeé procesando la información. «¿A tu nombre?» Pero pensé que la habían comprado juntos. «La compramos juntos, sí. Pero cuando fuimos a hacer la escritura, hace como 8 años, el notario sugirió que la pusiéramos solo a mi nombre por razones fiscales. Fernando estuvo de acuerdo porque en ese entonces le convenía para sus impuestos. Nunca lo cambió. La casa es legalmente mía».
No entendí inmediatamente qué significaba eso. Elena vio mi confusión y explicó. Significa, mamá, que yo puedo decidir quién vive en esta casa y quién no. Y he decidido que tú te quedas y Fernando se va. Me quedé sin aire. ¿Qué? No, Elena, no puedes. Es tu esposo. Es el papá de tus hijos. Es un hombre que humilló a mi madre frente a toda la familia y amigos. Es un hombre que durante años te ha tratado con desprecio. Es un hombre que anoche me amenazó con hacerte la vida imposible. No puedo seguir con alguien así, mamá. No quiero seguir con alguien así. Pero, Elena, yo no sabía qué decir. Parte de mí estaba aterrada de causar un divorcio, de romper una familia. Pero otra parte, una parte pequeña, sentía algo parecido a esperanza. Ya lo decidí, mamá. Esta madrugada, mientras no podía dormir, tomé la decisión. Voy a pedirle el divorcio a Fernando. Y si él no se va de la casa voluntariamente, voy a usar mis derechos legales para sacarlo. Esta es mi casa, y tú eres mi madre. Él es el que se tiene que ir, no tú. Yo empecé a llorar otra vez, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor por esta hija que me defendía cuando yo ya no tenía fuerzas para defenderme. Me abrazó, y las dos lloramos juntas otra vez. ¿Estás segura? Le pregunté cuando pude hablar. ¿Realmente estás segura? No quiero que hagas esto solo por mí. No es solo por ti, mamá. Es por mí también. He estado aguantando sus groserías, su mal carácter, su desprecio durante años. Pensé que era lo que debía hacer, que el matrimonio era aguantar, sacrificarse. Pero anoche, cuando te vi llorar, cuando vi tu cara de humillación, algo se rompió en mí. Me di cuenta que no quiero vivir con un hombre capaz de esa crueldad. No quiero que mis hijos piensen que eso es amor. No quiero que tú vivas sintiéndote menos que nada. Ya basta. Le pregunté sobre los niños, sobre cómo lo tomarían. Elena me dijo que Jan había hablado con ellos esa mañana temprano. Diego estaba de acuerdo. Dijo que su papá se había pasado de la raya y que apoyaba a su mamá 100%. Sofía estaba triste, pero también de acuerdo. Dijo que no quería vivir con alguien que trataba así a su abuela. ¿Y qué vas a hacer ahora?, pregunté. Primero, voy a hablar con Fernando cuando llegue. Le voy a decir que quiero el divorcio y que tiene que salir de la casa. Si se pone difícil, voy a llamar a un abogado mañana mismo. Tengo un poco de dinero ahorrado, suficiente para iniciar el proceso legal. ¿Y si él se niega a irse? Conocía a Fernando. Sabía que su orgullo no iba a dejar que esto fuera fácil. Entonces haré que la policía lo saque. La casa es mía, mamá. Tengo todas las escrituras, todos los recibos de servicios a mi nombre. Él no tiene ningún derecho legal de estar aquí si yo no quiero. Pasamos el resto del día planeando. Elena llamó a una abogada conocida de su trabajo, licenciada Ramírez, que le dijo que podía verla el lunes por la mañana. Le explicó brevemente la situación y la licenciada le confirmó que Elena tenía el derecho de pedirle a Fernando que desalojara la casa. Fernando llegó como a las 6 de la tarde. Yo me quedé en mi cuarto con la puerta cerrada, pero podía escuchar todo. Elena lo esperó en la sala. «Necesitamos hablar», le dijo. «Si es sobre ayer, ya te dije que no me arrepiento», respondió Fernando. Todavía sonaba desafiante, sin remordimiento. «Quiero el divorcio». Hubo un silencio largo. Luego la risa de Fernando, pero no era risa alegre, era risa de incredulidad. ¿Divorcio? ¿Por qué? ¿Por decirle unas verdades a tu mamá? Por humillarla, por años de maltrato, por ser cruel y despiadado. Por amenazarme anoche con hacerle la vida imposible. Sí, Fernando, quiero el divorcio. Estás siendo dramática. Todo mundo estaba borracho. Las cosas se salieron de control. Ya se le pasará el enojo a tu mamá.
No se trata solo de mi mamá. Se trata de que ya no quiero estar casada contigo. De que no te amo. De que probablemente no te he amado en años, pero estaba demasiado asustada o acostumbrada para admitirlo. Esto es ridículo. No puedes divorciarte de mí por un comentario de borracho. Puedo divorciarme de ti por la razón que yo quiera. Y quiero que te vayas de esta casa. Fernando se rió otra vez. ¿Irme? Esta es mi casa. Yo la pagué. Yo pago las cuentas. Esta casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. Revisa las escrituras si no me crees. Yo soy la dueña legal. Y te estoy pidiendo que te vayas. Hubo otro silencio, este más largo. Podía imaginar a Fernando procesando la información, dándose cuenta que Elena tenía razón. No voy a ningún lado, dijo finalmente, su voz dura. No puedes sacarme de mi propia casa. No es tu casa, es mi casa. Y si no te vas voluntariamente, voy a llamar a la policía y van a sacarte ellos. No te atreverías. Inténtame. Escuché pasos, Fernando caminando de un lado a otro. Luego su voz, ahora con un tono casi suplicante. Elena, ven, estás enojada, lo entiendo, pero esto es exagerado. Somos una familia, tenemos 20 años juntos. 20 años en los que has sido cada vez más grosero, más despectivo, más cruel. Primero con mi mamá, pero también conmigo. Los comentarios sobre mi peso, sobre mi forma de vestir, sobre mi trabajo. Todo. Estoy harta, Fernando. Está bien, está bien. Me disculpo. ¿Ok? Lo siento. Le pediré perdón a tu mamá. Nunca volverá a pasar. Ya es tarde para disculpas. Mi decisión está tomada. Quiero el divorcio y quiero que te vayas de la casa. Puedes ir a un hotel esta noche. Puedes ir con tus papás. Me da igual. Pero no vas a dormir aquí. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Tus cosas están en maletas en la cochera. Empaca lo que necesites para unos días. El resto lo puedes recoger después cuando arreglemos todo legalmente. Hubo un momento de silencio tenso. Luego el sonido de algo rompiéndose. Fernando había tirado algo. Elena gritó que se calmara. Fernando gritó de vuelta. Yo salí de mi cuarto asustada. Encontré a Sofía en el pasillo con los ojos asustados. Nos abrazamos escuchando la pelea. Diego llegó en ese momento. Debió haber venido corriendo cuando Elena le avisó. Entró a la sala y se puso entre sus papás. «Ya basta», dijo Diego con voz fuerte. «Papá, mamá tiene razón. Tienes que irte. Lo que hiciste ayer fue imperdonable. Y si mamá dice que es su casa, entonces es su casa. No hagas esto más difícil». Fernando miró a su hijo, a su esposa, y creo que finalmente entendió que esto era real, que no había vuelta atrás. Su cara pasó por varias expresiones. Furia, incredulidad, dolor, finalmente resignación. «Van a arrepentirse», dijo. «Todos ustedes van a arrepentirse cuando se den cuenta que sin mí no pueden mantener esta casa, que sin mi sueldo no van a poder pagar las cuentas». «Nos las arreglaremos», dijo Elena firmemente. Fernando salió hacia la cochera. Lo escuchamos agarrar las maletas, golpear cosas, maldecir. Volvió a sin entrar una vez para tomar más cosas de su recámara. Cuando pasó por el pasillo me vio parada ahí con Sofía. Me lanzó una mirada de puro odio. «Felicidades, Catalina», me dijo con veneno en la voz. «Conseguiste lo que querías. Destruiste mi familia». Antes que pudiera responder, Elena apareció. «Vete ya, Fernando. No le hables así». Fernando se fue. Escuchamos su carro arrancar con fuerza, las llantas rechinando en la calle. Y entonces hubo silencio. Un silencio extraño, pesado, pero también liberador. Elena, Diego, Sofía y yo nos quedamos parados en la sala mirándonos. Nadie sabía qué decir. Finalmente Sofía empezó a llorar y todos la abrazamos. Un abrazo grupal. Una familia herida pero unida. Esa noche ninguno durmió bien.
yo menos que nadie. Me quedé despierta preguntándome si había hecho lo correcto, si no debía haber insistido con Elena que lo perdonara, que lo intentaran otra vez. Pero cada vez que esos pensamientos venían, recordaba las palabras de Fernando en mi fiesta. Recordaba su cara de desprecio. Recordaba años de comentarios hirientes. No, Elena había hecho lo correcto. Tardío, tal vez, pero correcto. El lunes en la mañana, Elena fue a ver a la licenciada Ramírez. Yo me quedé en casa con Sofía, que había decidido no ir a la escuela ese día. Estábamos nerviosas, sin saber qué esperar. Diego había ido a su departamento, pero llamó varias veces para ver cómo estábamos. Elena volvió a las 2 de la tarde con un folder lleno de papeles. Se veía cansada pero determinada. Se sentó con nosotras en la mesa de la cocina y nos explicó todo. La licenciada dice que tengo un caso sólido. La casa está a mi nombre. Puedo pedirle a Fernando que se vaya sin problema. También me explicó sobre el divorcio, que va a tomar tiempo pero que puede hacerse. Me preguntó si quería pensión alimenticia para mí o para Sofía. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que no quiero nada de él. Sofía ya tiene 17. En un año será mayor de edad. Yo tengo trabajo. Tengo esta casa. No necesito su dinero. Solo quiero que me dejen en paz. ¿Y qué pasa ahora? Ahora esperamos. La licenciada Batán va a enviarle los papeles de divorcio a Fernando. También va a enviarle una carta certificada exigiéndole formalmente que no regrese a la casa. Si intenta entrar sin permiso, podemos llamar a la policía. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía diferente sin Fernando. Más espaciosa, más tranquila, pero también más vacía. Era como cuando te quitas un zapato que te aprieta. Sientes alivio, pero también te das cuenta de cuánto te dolía. Fernando llamó varias veces, pero Elena no contestaba. Le mandó mensajes de texto que empezaban como disculpas y terminaban como amenazas. Lo siento, pero esto es ridículo. Van a quedarse sin casa cuando no puedan pagar. Van a volver rogándome que regrese. Elena bloqueó su número. Mis hermanas llamaron para ver cómo estaba. Les conté todo. Todas me apoyaron. Me dijeron que Elena había hecho lo correcto, que Fernando siempre les había caído mal, pero no habían querido decir nada. Mi hermana Rosa me ofreció ayuda económica si la necesitaba. Le dije que estábamos bien por ahora, pero que agradecía el gesto. Una semana después del incidente, Fernando apareció en la casa. Era sábado por la mañana. Yo estaba en el patio regando las plantas. Escuché el timbre, luego golpes en la puerta, luego la voz de Fernando gritando que le abrieran. Elena salió pero no abrió la puerta. «Fernando, ya te dije que no puedes estar aquí», le gritó a través de la puerta. «Necesito hablar contigo. Necesito mis cosas, documentos importantes que dejé. Dame una lista y te las mando, pero no vas a entrar». Fernando empezó a golpear la puerta más fuerte, gritando que era su casa, que no podía impedirle entrar. Elena llamó a la policía. Llegaron en 10 minutos. Le explicaron a Fernando que la dueña de la casa le estaba pidiendo que se retirara, que si no lo hacía voluntariamente lo iban a arrestar por allanamiento. Fernando se fue, pero antes nos gritó desde la calle. «Esto no se va a quedar así. Van a ver, sin mí no son nada». Después de ese incidente, Elena instaló cámaras de seguridad y cambió las cerraduras. Nos dijo que no abriéramos la puerta a Fernando bajo ninguna circunstancia, que si él aparecía, llamáramos a la policía inmediatamente. Pasaron las semanas y la rutina se estableció. Elena seguía trabajando, Sofía seguía en la escuela, Diego venía a visitarnos los fines de semana. Yo seguía con mis tareas de la casa, pero ahora se sentía diferente. Ya no lo hacía con miedo de ser criticada, lo hacía porque quería contribuir, porque era mi forma de agradecer. Una tarde, como 3 semanas después que Fernando se fue, Elena llegó a casa emocionada.
Se sentó conmigo en la sala, con los ojos brillantes. «Mamá, ¿recuerdas que Fernando siempre manejaba todas las cuentas? ¿Todos los números?» Asentí. Fernando nunca dejaba que Elena viera los estados de cuenta bancarios. Decía que eran cosas de hombre, que ella no entendería. Bueno, ahora que está fuera, pude revisar todo. Y descubrí algo interesante. Elena sacó unos papeles de su bolsa. Fernando tenía deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales, como 200.000 pesos en total. Me quedé helada. 200.000 pesos era una fortuna. Pero eso no es todo, continuó Elena. Esas deudas son solo de él. Están solo a su nombre. Yo revisé con la licenciada y como la casa está a mi nombre, los acreedores no pueden tocarla. Fernando va a tener que pagar esas deudas él solo. ¿En qué gastó tanto dinero?, pregunté incrédula. No sé exactamente, pero vi cargos en restaurantes caros, en tiendas que no reconozco, viajes que no hicimos juntos. Creo que tenía otra vida que yo no conocía. Tal vez otra mujer. No lo sé. Y honestamente ya no me importa. Me quedé procesando la información. Fernando, que tanto nos criticaba por gastar, que hacía drama por cada peso, tenía deudas enormes por su propio estilo de vida. La ironía era casi cómica si no fuera tan trágica. ¿Esto cambia algo para el divorcio?, pregunté. Sí, la licenciada dice que puedo usar esto como evidencia de que Fernando no fue honesto conmigo durante el matrimonio. Fortalece mi caso. Y además significa que él está desesperado por dinero, por eso tanto drama sobre la casa. Los papeles del divorcio fueron servidos a Fernando un mes después del incidente de mi cumpleaños. Elena me contó que la licenciada le informó que Fernando había recibido los documentos y que tenía 30 días para responder. Fernando intentó contactar a Elena varias veces a través de sus papás, a través de amigos mutuos. El mensaje siempre era el mismo: que estaba dispuesto así a hablar, que podían resolver las cosas, que el divorcio era un error. Pero Elena se mantuvo firme. No respondió ningún mensaje. No aceptó ninguna llamada. En noviembre, 2 meses después del incidente, Diego vino a visitarnos con noticias. Había visto a su papá en un centro comercial. Fernando se veía mal, descuidado, había perdido peso. Le dijo a Diego que estaba viviendo con un amigo, que apenas le alcanzaba para comer con todo lo que tenía que pagar de deudas. ¿Y tú qué le dijiste?, le preguntó Elena. Le dije que yo lo apoyaba, pero que no podía perdonar lo que le hizo a la abuela. Que entendía que estaba pasando por un momento difícil, pero que eso no justificaba su crueldad. Me pidió que les dijera a ustedes que lo perdonaran, que quería volver. Le dije que eso no iba a pasar. Elena abrazó a Diego. Estaba orgullosa de su hijo, de que pudiera ser firme pero compasivo al mismo tiempo. Para diciembre las cosas económicamente estaban ajustadas pero manejables. Elena había tomado más horas en el trabajo. Yo aporté un poquito más de mi pensión. Sofía había conseguido un trabajo de medio tiempo los fines de semana en una cafetería. Entre todas cubríamos los gastos de la casa. Era diferente de cuando Fernando estaba. Sí, había menos dinero para lujos, para salidas, para compras extras. Pero también había más paz, más risas, más libertad de ser nosotras mismas sin miedo a comentarios hirientes. En Navidad hicimos una cena pequeña, solo nosotras 3 más Diego. Yo cociné pavo otra vez, esta vez sin miedo de que alguien criticara. Quedó perfecto, jugoso y sabroso. Comimos riendo, contando chistes, recordando Navidades pasadas. Después de la cena, Elena me entregó un regalo. Lo abrí con cuidado. Era un marco con una foto de mi fiesta de cumpleaños. Una foto que habían tomado antes de que todo se arruinara. En la foto estaba yo rodeada de mis hermanas, todas sonriendo, abrazadas. Era una foto hermosa.
para que recuerdes, me dijo Elena, que eres amada, que tienes valor, que nunca, nunca fuiste una carga. Lloré abrazando a mi hija. Lloré por todo lo que habíamos pasado, por todo lo que habíamos perdido, pero también por todo lo que habíamos ganado. Enero del 2018 trajo cambios buenos. El divorcio se estaba procesando. Fernando había firmado los papeles sin pelear demasiado. La licenciada le explicó a Elena que probablemente él se dio cuenta que no tenía caso, que no tenía ningún derecho sobre la casa y que pelear solo le saldría más caro. Elena recibió un aumento en su trabajo. No era mucho, pero ayudaba. También empezó a vender productos de belleza por catálogo en sus ratos libres, algo que Fernando nunca le había permitido hacer porque decía que era ridículo. Estaba ganando un extra que usaba para ir pagando pequeñas deudas que habían acumulado. Yo, por mi parte, me sentía renacer. Era como si durante años había estado conteniendo la respiración y finalmente podía exhalar. Podía ver mi novela sin que nadie cambiara el canal. Podía cocinar lo que se me antojara sin miedo a críticas. Podía reír sin sentir que molestaba. Empecé a salir más con mis amigas. Rocío me invitó a su grupo de oración que se reunía los martes. Mercedes me invitó a una clase de baile de línea para mayores que daban en el centro comunitario los jueves. Yo, que había pasado años sintiéndome vieja e inútil, de repente tenía una vida social. Una tarde de febrero, estaba yo preparando agua de Jamaica en la cocina cuando Elena llegó del trabajo más temprano que de costumbre. Traía una expresión rara, entre feliz y nerviosa. «Mamá, ¿podemos hablar?», me dijo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Elena jugaba con sus manos, claramente queriendo decir algo, pero sin saber cómo empezar. «¿Qué pasa, mija?», le pregunté preocupada. «¿Te acuerdas de Roberto?». «Roberto Mendoza, el compañero de trabajo que te presenté hace unos meses en la tienda». Me acordaba vagamente. Un señor de como 50 y tantos años, divorciado, muy amable. Elena había mencionado que era el supervisor del área de electrónicos. «Sí, ¿qué con él?». Me invitó a salir, a cenar, como una cita. Me quedé callada procesando. Elena, después de 20 años de matrimonio, iba a tener una cita con otro hombre. «¿Y tú qué quieres hacer?», le pregunté. No sé. Parte de mí quiere decir que sí, que sería bonito salir, platicar con alguien, pero otra parte siente que es muy pronto, que acabo de salir de un matrimonio. «El divorcio casi está listo», le recordé. «Legalmente todavía estás casada, pero en realidad tu matrimonio acabó hace meses. Si quieres salir con este señor, sal. Mereces ser feliz, mija. ¿De verdad crees que está bien? Yo creo que después de todo lo que pasaste con Fernando, te mereces que alguien te trate bonito, que te invite a cenar, que te escuche, que te valore. Si este Roberto parece ser buena persona, dale una oportunidad». Elena sonrió, más relajada. Tiene 2 hijos ya grandes, igual que yo. Su esposa lo dejó hace como 5 años. Dice que ha estado solo desde entonces, enfocándose en su trabajo y sus hijos. Parece genuino. Entonces ve a cenar con él. ¿Y si sale bien? Bien. Y si no, pues no. Pero no te quedes con la duda. Elena aceptó la invitación. Su primera cita fue un viernes por la noche. Estaba tan nerviosa, se probó como 5 outfits diferentes. Sofía y yo la ayudamos a arreglarse. Le dijimos que se veía hermosa. Cuando Roberto llegó a recogerla, Sofía y yo lo inspeccionamos como si fuera un adolescente llevando a nuestra hija al baile de graduación. Roberto fue un caballero. Saludó con respeto. Me llamó señora Catalina. Le abrió la puerta del carro a Elena. Cuando se fueron, Sofía y yo nos quedamos sonriendo como tontas. «Mamá se ve feliz», dijo Sofía. «Hace mucho que no la veía así. Hace mucho que tu mamá no era feliz», le dije.
pero ahora sí lo es. Y eso es lo importante. Elena llegó como a las 11 de la noche. Sofía ya se había ido a dormir, pero yo la esperé. Se veía radiante. ¿Cómo estuvo?, le pregunté ansiosa. Mamá, fue maravilloso. Fuimos a un restaurante italiano. Platicamos de todo. Es tan fácil hablar con él. No tengo que medir mis palabras o preocuparme de decir algo incorrecto. Me preguntó sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mis sueños. Nadie me había preguntado sobre mis sueños en años. ¿Van a volver a verse? Ya tenemos planes para el próximo fin de semana. Va a llevarme al cine. Elena se sonrojó como adolescente. Mamá, sé que suena tonto a mi edad, pero me siento como quinceañera otra vez. No suena tonto, mija. Suena perfecto. Las citas con Roberto se volvieron regulares. Cada semana salían, a veces a cenar, a veces al cine, a veces solo a caminar por el malecón. Yo veía a Elena transformarse, abrirse como una flor que había estado cerrada mucho tiempo. En marzo el divorcio finalmente se completó. Elena era oficialmente libre. Fernando no peleó la división de bienes porque no había bienes que dividir más allá de la casa, que ya estaba clara que era de Elena. Los pocos muebles y cosas que él quería se las entregamos a través de la licenciada. Elena no quiso celebración grande, pero las tres nos tomamos un día libre y fuimos a la playa. Nos sentamos en la arena, comimos tacos de pescado, vimos el atardecer. Era una forma simple pero perfecta de cerrar ese capítulo. ¿Sabes qué es lo más raro?, me dijo Elena mientras veíamos las olas. No extraño a Fernando. Ni un poquito. Pensé que después de 20 años juntos sentiría algo, aunque sea nostalgia. Pero no, solo siento alivio. Eso es porque lo que tenías con él no era amor, mija. Era costumbre, era miedo a estar sola, era resignación. Pero no era amor. ¿Tú crees que puedo amar de verdad otra vez? ¿A mi edad? ¿A tu edad? Tienes 40 años. Tienes toda la vida por delante. Y sí, puedes amar de nuevo. Puedes ser feliz de nuevo. Nunca es tarde para eso. En abril, Roberto nos invitó a cenar a su casa. Quería que conociéramos a sus hijos. Elena estaba nerviosa pero emocionada. Sus hijos, Andrés y Paola, tenían 24 y 22 años respectivamente. Eran educados, amables, claramente querían a su papá. La cena fue agradable. Roberto había cocinado, hizo carne asada y ensaladas. Sus hijos nos hicieron sentir bienvenidas. Nos hicieron preguntas sobre nosotras con genuino interés. Andrés y Diego se cayeron bien. Empezaron a hablar de fútbol y videojuegos. Paola y Sofía conectaron sobre música. Cuando nos íbamos, Roberto me tomó aparte. «Señora Catalina», me dijo, «quiero que sepa que mis intenciones con Elena son serias. No estoy jugando, no busco solo compañía temporal. Ella es especial, su familia es especial. Los respeto y los voy a tratar siempre con respeto». Sus palabras me tocaron el corazón. ¿Qué diferencia con Fernando, que desde el principio había tratado a nuestra familia como inferior? «Roberto», le dije, «lo único que quiero es que mi hija sea feliz. Si tú la haces feliz, tratándola con amor y respeto, entonces tienes mi bendición». En mayo, casi un año después de mi cumpleaños 69, decidimos hacer una fiesta pequeña para celebrar el cumpleaños de Sofía, que cumplía 18. Iba a graduarse de la prepa en junio. Era un momento importante. Esta vez la fiesta fue diferente. Invitamos solo a familia cercana y amigos de confianza. Roberto estuvo ahí, ayudando con todo. Diego vino con una novia nueva que había conocido en la universidad. Fernando no fue invitado, obviamente, aunque sí le envió un regalo a Sofía por paquetería. Estábamos todos en el patio, comiendo pastel, cuando Roberto pidió atención. Se paró con Elena y nos dijo que tenían un anuncio que hacer. Mi corazón se aceleró. ¿Sería lo que pensaba? Elena y yo hemos estado juntos casi 4 meses.
dijo Roberto. Sé que no es mucho tiempo, pero a nuestra edad uno sabe lo que quiere. Yo quiero estar con ella, formar un futuro juntos. Volteó a ver a Elena con tanto amor que me hizo recordar cómo Roberto, mi esposo, me miraba. Elena, ¿te casarías conmigo? Elena se cubrió la boca con las manos, los ojos llenos de lágrimas. Sí, dijo. Sí, sí, sí. Todos aplaudimos, gritamos de felicidad. Sofía abrazó a su mamá llorando. Diego también. Yo me acerqué y abracé a los dos, a Elena y a Roberto, bendiciendo esta unión que prometía ser completamente diferente a la anterior. Esa noche, después que todos se fueron, Elena y yo nos quedamos en el patio limpiando. Mamá, me dijo, nada de esto hubiera pasado si tú no me hubieras dado el valor para dejar a Fernando. Si no te hubiera visto sufrir, si no hubiera visto tu dolor, tal vez hubiera seguido en ese matrimonio muerto por años más. Mija, tú encontraste tu propio valor. Yo solo fui el catalizador. No, mamá. Tú me enseñaste que nunca es tarde para defenderse, para exigir respeto, para empezar de nuevo. Lo aprendí de ti. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. Yo, la vieja inútil según Fernando, había sido la inspiración para que mi hija cambiara su vida. Junio llegó con la graduación de Sofía. La ceremonia fue hermosa, llena de orgullo y esperanza. Sofía había decidido estudiar psicología en la UABC. Quería ayudar a personas que habían pasado por situaciones difíciles. Decía que la experiencia de nuestra familia le había mostrado la importancia de la salud mental. Fernando asistió a la graduación. Fue raro verlo después de tanto tiempo. Se veía diferente, más delgado, con más canas. Nos saludó de lejos, pero no se acercó. Abrazó a Sofía, le dio un regalo, le tomó fotos. Fue civilizado pero distante. Cuando se fue, sentí. Nada. No enojo, no tristeza, no rencor. Solo indiferencia. Elena y Roberto fijaron fecha de boda para septiembre, justo después del primer aniversario de mi desastroso cumpleaños 69. Dijeron que querían convertir ese mes de septiembre de un mes de dolor a un mes de celebración. Los meses de preparación fueron emocionantes. Elena quería una boda sencilla, pero bonita. Roberto insistió en pagar la mayoría de los gastos. Dijo que Elena ya había luchado suficiente y que ahora era su turno de ser cuidada. Yo ayudé con lo que pude. Hice los centros de mesa, ayudé a elegir el menú, di mi opinión sobre el vestido. Elena me consultaba todo, valoraba mi opinión. ¡Qué diferencia con la primera boda, donde Fernando había tomado todas las decisiones! Una tarde, como un mes antes de la boda, Elena me llevó a tomar café. Nos sentamos en una cafetería del centro, solo nosotras dos. «Mamá, hay algo que quiero preguntarte», me dijo. «Y quiero que seas totalmente honesta». «Dime, mija». «Cuando nos casemos Roberto y yo, él va a mudarse aquí a la casa. ¿Tú estás bien con eso? Porque si no estás cómoda, podemos buscar otra solución. Tal vez conseguir una casa más grande». La interrumpí tomando su mano. «Elena, esta es tu casa. Tú decides quién vive en ella. Si Roberto te hace feliz, y a mí me parece que sí, entonces bienvenido sea. Además», agregué con una sonrisa, «Roberto me cae muy bien. No como Fernando», terminó Elena la frase. Las dos nos reímos. «Exacto. Roberto es respetuoso, amable, te trata como mereces. Si él va a vivir con nosotras, yo feliz». «Gracias, mamá. Tu opinión importa mucho para mí». «Hay otra cosa», dije, porque había estado pensando en esto. «Cuando Roberto se mude, ustedes van a querer su espacio, su privacidad. Tal vez sea hora de que yo busque mi propio lugar». «¿Qué?» «No, mamá, tú te quedas. Esta es tu casa también». «Mija, aprecio eso, pero ustedes van a querer tiempo a solas. Van a querer». «Mamá».
Elena me interrumpió firmemente. ¿Te quedas? No voy a echarte como Fernando quería. Nunca. Esta casa es tan tuya como mía. Además, agregó con picardía, voy a necesitar quien me ayude con Roberto cuando se ponga necio. Nos reímos juntas. Era broma, pero había verdad en sus palabras. Elena me quería ahí. Me valoraba. Me necesitaba. No como carga, sino como familia. La boda fue el 22 de septiembre. Elena se veía radiante con un vestido color crema, elegante pero sencillo. Roberto estaba guapísimo con su traje gris. La ceremonia fue en la misma iglesia donde Elena se había casado con Fernando 20 años atrás, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Había alegría genuina, amor verdadero. Yo lloré durante toda la ceremonia. Lloré por la felicidad de mi hija, por el final de un capítulo doloroso, por el comienzo de uno nuevo lleno de promesa. Diego me pasaba pañuelos desechables. Él también lloraba. En la recepción, que fue en un jardín bonito, Roberto dio un discurso. Quiero agradecer a varias personas, dijo sosteniendo su copa. Primero a mis hijos, por apoyarme en este nuevo capítulo. A Diego y Sofía, por aceptarme en su familia. Pero especialmente quiero agradecer a doña Catalina. Todos voltearon a verme. Yo me sonrojé. No esperaba esto. Catalina, continuó Roberto. Usted crió a una mujer extraordinaria. Una mujer fuerte, resiliente, amorosa. Sin usted, Elena no sería quien es. Y le prometo, delante de todos, que voy a cuidar a su hija como se merece. Que voy a respetar a su familia, a su hogar, a usted. Nunca voy a olvidar que es un privilegio ser parte de esta familia. Las lágrimas corrieron por mi cara. Elena vino y me abrazó. Gracias, mamá, me susurró, por todo. La fiesta continuó hasta tarde. Bailamos, comimos, reímos. En un momento dado, estaba yo sentada descansando cuando Rocío se me acercó. ¿Te acuerdas?, me dijo, ¿de hace un año? Después de tu fiesta de cumpleaños, cuando te llamé y estabas llorando tanto que apenas podías hablar. Me acordaba. Le había contado todo a Rocío esa noche. Le había dicho que me quería morir de vergüenza. Me acuerdo, le dije. Mira qué diferencia un año, de la peor noche de tu vida a esta celebración hermosa. Dios nunca te abandonó, Catalina. Solo estaba preparando algo mejor. Tenía razón. Hace un año estaba rota, humillada, sintiéndome sin valor. Ahora estaba en la boda de mi hija, viendo cómo había encontrado el amor verdadero, sintiéndome amada y valorada. Roberto se mudó a la casa una semana después de la boda. Trajo sus cosas, sus libros, su ropa, algunas fotos de sus hijos. Fue extraño al principio, tener un hombre en la casa otra vez. Pero Roberto fue tan respetuoso, tan consciente de no invadir espacios, que rápido nos acostumbramos. Una mañana, tal vez 2 semanas después que se mudó, bajé temprano a hacer café. Roberto ya estaba en la cocina, preparando desayuno. «Buenos días, doña Catalina», me saludó. Espero no haberla despertado. «Buenos días, Roberto. No me despertaste. Yo siempre me levanto temprano. Estoy haciendo huevos revueltos. ¿Gusta unos?» Nos sentamos a desayunar juntos, esperando que Elena y Sofía se despertaran. Fue una conversación tranquila, cómoda. Me preguntó sobre mis planes del día, me contó sobre un proyecto en su trabajo. No había tensión, no había incomodidad. Era agradable. «Doña Catalina», me dijo después de un rato. «Quiero que sepa que para mí es un honor vivir en esta casa, con esta familia. Sé que no es fácil tener a un extraño en su espacio, pero voy a hacer todo lo posible para que se sienta cómoda. Roberto, ya no eres un extraño. Eres familia. Y por favor, dime solo Catalina, sin el doña. Me haces sentir muy vieja». Él se rió. «Está bien, Catalina. Pero eso no va a cambiar mi respeto por usted».
Ese respeto nunca cambió. Roberto siempre fue considerado conmigo. Me preguntaba mi opinión sobre cosas de la casa. Me agradecía cuando cocinaba. Me incluía en conversaciones. Era el tipo de yerno que había soñado para Elena, el tipo que Fernando nunca fue. Los meses que siguieron fueron de los más felices de mi vida. La casa estaba llena de amor, de risas, de paz. Elena florecía en su nuevo matrimonio. Sofía estaba emocionada con la universidad. Diego venía seguido con su novia, hablando de planes de futuro. En diciembre decidimos hacer una cena grande de Navidad en la casa. Invitamos a mis hermanas, a los hijos de Roberto, a amigos cercanos. Yo cociné pavo, y esta vez nadie lo criticó. Roberto me ayudó en la cocina, pelando papas y picando verduras, diciendo que quería aprender de mi sazón. Durante la cena, mientras miraba alrededor de la mesa llena de caras sonrientes, de escuchar conversaciones alegres, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en poco más de un año. Hace 15 meses estaba llorando en mi cuarto después de ser humillada en mi cumpleaños. Estaba sintiéndome como una carga, como alguien sin valor. Estaba contemplando si valdría la pena seguir viviendo así. Ahora estaba rodeada de familia que me amaba, de amigos que me valoraban, de un yerno que me respetaba. Tenía un propósito, tenía alegría, tenía paz. ¿En qué piensas, mamá?, me preguntó Elena notando que estaba callada. En que soy bendecida. Le dije simplemente, muy bendecida. Después de la cena, cuando todos se habían ido y estábamos recogiendo, Roberto puso música. Tomó la mano de Elena y empezaron a bailar en la sala. Sofía se unió bailando sola, haciéndose la chistosa. Diego llamó por videollamada para desearnos buenas noches y lo pusimos en la tele para que viera nuestro bailecito improvisado. En ese momento, viendo a mi familia bailar y reír, sentí que mi corazón estaba completo. En febrero del 2019, decidí finalmente hacer algo que había querido hacer desde hace tiempo. Le pedí a Elena que me ayudara a buscar trabajo. Solo medio tiempo, algo sencillo, pero quería tener mi propio ingreso, contribuir más. Elena al principio se resistió. Mamá, tienes casi 70 años. No necesitas trabajar. Ya trabajaste suficiente en tu vida. No es por necesidad, mija. Es porque quiero. Quiero sentirme útil de otra manera. Quiero tener mi propio dinero, aunque sea poquito. Entendió. Con su ayuda encontré un trabajo en una guardería cerca de la casa. Necesitaban a alguien que ayudara con los bebés, que los cargara, les diera mamila, los durmiera. Era perfecto para mí. Empecé a trabajar 3 veces por semana, 4 horas al día. No ganaba mucho, como 2.000 pesos al mes, pero era mío. Dinero que yo ganaba con mi esfuerzo, con mi cuidado. Los bebés me llenaban el corazón, me hacían sentir necesitada, importante. Las mamás que recogían a sus hijos me agradecían. Me decían que sus bebés se calmaban conmigo, que yo tenía mano de oro. Una de ellas, Mariana, se volvió mi amiga. Tenía como 30 años, pero nos llevábamos bien. Me contaba de sus problemas. Yo le daba consejos. Me invitó a su casa un par de veces. Trabajar me dio una nueva perspectiva. Me di cuenta que nunca es tarde para empezar algo nuevo, para tener propósito, para sentirse valorada en el mundo. En abril, mi hermana Rosa organizó una reunión de hermanas. Fuimos las 4 a un restaurante del centro a comer y ponernos al día. No habíamos estado las 4 solas así desde hace años. Platicamos de todo. De nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra salud, de los viejos tiempos. En un momento, mis hermanas me dijeron cuánto había cambiado. Catalina, me dijo Rosa, te ves 10 años más joven que el año pasado. Tienes brillo en los ojos. Te vistes diferente. Hasta caminas diferente. Era cierto. Me había comprado ropa nueva con mi primer sueldo de la guardería. Me arreglaba más. Me pintaba los labios de vez en cuando.
Me sentía bonita otra vez. «Es que soy feliz», les dije. «Realmente feliz». Y no sabía cuánto necesitaba esa felicidad hasta que la tuve. Mi hermana Guadalupe, la mayor, me tomó la mano. Siempre me sentí mal por no poder ayudarte cuando estabas con Fernando. Veía que sufrías, pero no sabía cómo intervenir. Me alegra tanto que ahora estés bien. «No te sientas mal», le dije. Nadie podía ayudarme hasta que yo estuviera lista para ayudarme a mí misma. En junio, un año después de la boda de Elena y Roberto, recibimos noticias emocionantes. Diego anunció que se iba a casar con su novia Patricia en diciembre. Y no solo eso, Patricia estaba embarazada. Iba a ser bisabuela. La noticia me llenó de alegría. Un bisnieto, una nueva vida, una nueva generación. Diego estaba emocionado pero nervioso. Era joven todavía, 21 años. Pero estaba terminando su carrera de medicina. Patricia era enfermera. Los dos tenían buenos futuros. «¿Vas a hacer la fiesta aquí en la casa?», le pregunté a Elena. «Por supuesto. Esta casa ha visto tanto dolor, pero también tanta alegría. Tiene que ser aquí». Pasamos los siguientes meses ayudando a Diego y Patricia con los preparativos de la boda y del bebé. Yo empecé a tejer una cobijita para el bebé, rosa porque iban a tener niña. Se llamaría Renata, un nombre que me pareció hermoso. En septiembre, el mes que solía llenar de ansiedad, decidimos hacer algo especial. Elena sugirió que en lugar de recordar la humillación de hace 2 años, celebráramos mi cumpleaños 70 como debía ser. «Mamá, vas a cumplir 7 décadas. Es importante. Y esta vez vamos a hacerlo bien, sin dramas, solo amor. Planeamos una fiesta grande, más grande que la del 69. Invitamos a mucha gente, rentamos un salón pequeño, contratamos música. Era mi fiesta de 70, mi celebración de haber sobrevivido, de haber florecido. El día de la fiesta, me arreglé especial. Me puse un vestido nuevo color vino que Elena me había regalado. Me hice el pelo en la estética, me maquillé. Cuando me vi en el espejo me sorprendí. No me veía como alguien de 70. Me veía feliz. Y eso me hacía ver joven. La fiesta fue hermosa. Llegó toda mi familia, mis amigas, compañeras de la guardería, vecinos, hasta los papás de Roberto vinieron desde Hermosillo. El salón estaba lleno de gente que me quería, que valoraba mi existencia. Roberto dio un brindis. «Por Catalina», dijo levantando su copa. «Una mujer que nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para defenderse, para exigir el respeto que merecemos. Gracias por ser ejemplo. Gracias por ser familia». Todos brindaron. Yo lloré lágrimas felices. Estas lágrimas eran tan diferentes a las de 2 años atrás. Aquellas eran de dolor, de humillación. Estas eran de gratitud, de amor, de plenitud. Cuando trajeron el pastel y cantaron las mañanitas, cerré mis ojos para pedir un deseo. Pedí que este sentimiento de felicidad, de paz, de ser amada, durara el resto de mis días. Soplé las velas. Todos aplaudieron. Y en ese momento, mirando las caras de mi familia, de mis amigos, me di cuenta que mi deseo ya se había cumplido. Ya tenía todo lo que necesitaba. Diciembre llegó con la boda de Diego y el nacimiento inminente de Renata. La boda fue sencilla, pero bonita, en la casa como habíamos planeado. Patricia se veía hermosa con su pancita de 8 meses, radiante a pesar de lo incómodo que debía estar. Durante la ceremonia, mirando a mi nieto casarse, recordé la boda de Elena con Fernando tantos años atrás. Recordé cómo había tenido esperanzas de que Fernando fuera buen esposo, buen yerno, y cómo esas esperanzas se habían ido destruyendo poco a poco. Pero esta boda era diferente. Diego había aprendido de los errores de su papá. Trataba a Patricia con respeto, con amor. Y Patricia era una buena muchacha, trabajadora, respetuosa. Tenían un futuro brillante juntos. Una semana después de la boda, Renata nació. 3 kilos 200 gramos de pura perfección.
Cuando Diego me trajo al hospital para conocerla, la cargué con las manos temblorosas de emoción. Era tan pequeña, tan perfecta, con los ojos cerrados y los puñitos apretados. La miré y vi futuro. Vi esperanza. Vi continuidad de nuestra familia. «Mira, Renatita», le susurré a la bebé dormida. «Tu bisabuela está aquí. Y te prometo que siempre voy a estar aquí para ti. Voy a contarte historias de tu familia, de tu abuela Elena, de tu papá Diego. Voy a enseñarte a hacer tortillas a mano, a rezar el rosario, a ser fuerte como las mujeres de esta familia». Patricia me agradeció con lágrimas en los ojos por ser tan amorosa. Diego me abrazó y me dijo que era la mejor abuela y bisabuela del mundo. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en el patio bajo las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido. En las décadas con Roberto, en criando a Elena sola después que él murió, en los años difíciles con Fernando, en la humillación de mi cumpleaños 69, en el valor de Elena para dejarlo, en encontrar la felicidad otra vez. Tenía 70 años. Muchas mujeres de mi edad se sentían viejas, acabadas, esperando nada más que el final. Pero yo me sentía viva. Tenía trabajo que me gustaba, familia que me amaba, propósito en mi vida. Y ahora tenía una bisnieta para consentir y ver crecer. «Gracias», le dije a Dios, a las estrellas, al universo. Gracias por no dejarme quebrar cuando pensé que ya no podía más. Gracias por mi hija que me defendió. Gracias por esta segunda oportunidad de felicidad. El viento sopló suave, como una caricia, como una respuesta. El 2020 empezó con optimismo. Teníamos planes, sueños, cosas que esperábamos con ansias. Por supuesto que la pandemia del COVID cambió todo, pero esa es otra historia. Lo importante es que la enfrentamos juntas, como familia, fuertes y unidas. Durante esos meses de encierro, de miedo, de incertidumbre, me di cuenta cuán diferente hubiera sido si todavía estuviera viviendo con Fernando. Hubiera sido un infierno, encerrada con alguien que me despreciaba, sin escape, sin paz. Pero en cambio estaba encerrada con Elena, Roberto y Sofía. Diego, Patricia y Renata estaban en su propio departamento. Y fue difícil, sí, pero también fue tiempo de calidad juntos. Cocinábamos juntos, veíamos películas, jugábamos juegos de mesa, platicábamos por horas. Roberto me enseñó a usar Zoom para poder ver a Diego y a Renata, aunque fuera por video. Me enseñó a usar WhatsApp mejor, a mandar fotos y videos. Me abrió un mundo nuevo de conexión que yo nunca había explorado. Cuando finalmente la pandemia empezó a calmarse y pudimos volver a reunirnos en persona, fue como respirar después de estar bajo agua. Abracé a Diego y a Patricia como si no los hubiera visto en años. Cargué a Renata, que ya tenía como 8 meses, y estaba más grande y hermosa. Ahora, aquí estoy, contándote esta historia. Han pasado casi 3 años desde aquel cumpleaños 69, cuando Fernando me humilló frente a todos. Casi 3 años desde que Elena me defendió y cambió nuestras vidas. Tengo 72 años. Sigo trabajando en la guardería. Ahora 4 días a la semana porque me pidieron más horas. Sigo viviendo con Elena y Roberto, en paz y armonía. Sofía ya se graduó de la universidad y está trabajando como psicóloga en una clínica comunitaria. Diego terminó medicina y está haciendo su residencia. Renata tiene ya casi 4 años y es la luz de mis ojos. Fernando. No sé mucho de él. Sé que se volvió a casar hace como 1 año con una mujer más joven. Sé que sigue trabajando en alguna maquiladora. Ve a Sofía de vez en cuando. A Diego casi nunca. No es parte de nuestras vidas y está bien así. A veces me preguntan, mis hermanas, mis amigas, si guardo rencor contra Fernando. Y la verdad es que no. Al principio sí, claro. Estaba enojada, dolida, resentida. Pero con el tiempo ese sentimiento se fue diluyendo hasta convertirse en... nada.
Indiferencia total. Porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona se enferme. Y yo ya desperdicié suficientes años de mi vida sintiendo cosas negativas. Ahora solo quiero sentir gratitud, amor, paz. ¿Perdoné a Fernando? Sí, en el sentido de que solté el enojo. Pero perdonar no significa olvidar. No significa permitir que vuelva a mi vida. No significa que lo que hizo estuvo bien. Significa que decidí no dejar que su crueldad siguiera afectándome. Les quiero decir algo a todas ustedes que están escuchando esta historia. Si les suena familiar, si también viven con alguien que las menosprecia, que las humilla, que las hace sentir menos que nada, escúchenme bien. Ustedes valen. Valen mucho. No importa su edad. No importa si tienen 50, 60, 70 años o más. No importa si no tienen educación formal, si no tienen carrera, si nunca trabajaron fuera de casa. Ustedes valen por el simple hecho de existir, de ser seres humanos con dignidad. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarlas como si fueran menos. No su esposo, no sus hijos, no sus yernos o nueras, no nadie. Y si alguien las está tratando así, ustedes tienen el poder de cambiar esa situación. Tal vez piensen que no tienen opciones, que están atrapadas, que a su edad ya no pueden empezar de nuevo. Pero yo les digo que sí pueden. Nunca es tarde para defenderse, para exigir respeto, para buscar felicidad. No estoy diciendo que sea fácil. No lo fue para mí, no lo fue para Elena. Tuvimos miedo, dudamos, nos preguntamos si estábamos haciendo lo correcto. Pero al final, elegimos nuestra dignidad sobre nuestra comodidad. Y fue la mejor decisión de nuestras vidas. Si están en una situación difícil, busquen ayuda. Hablen con familia, con amigos, con un terapeuta, con un abogado. Hay recursos disponibles, hay gente que quiere ayudar. No están solas. Y si tienen hijas, hijos, nietas, nietos, enséñenles con su ejemplo lo que significa tener amor propio. Enséñenles que el respeto no es negociable. Enséñenles que nunca es tarde para defender lo que es correcto. Yo pensé que mi vida había terminado a los 67 cuando murió Roberto. Pensé que lo único que me quedaba era ser carga de mi hija hasta que me muriera, pero resultó que mi vida apenas estaba comenzando una nueva etapa. Tengo trabajo que disfruto. Tengo familia que me ama. Tengo amigas con las que salgo. Tengo propósito, alegría, paz. Tengo 72 años y nunca me había sentido tan viva. Así que mi mensaje para ustedes es este. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para exigir el respeto que merecen. Nunca es tarde para ser feliz. Y si mi historia puede inspirar, aunque sea, a una persona a defenderse, a valorarse, a buscar mejor vida, entonces valió la pena compartirla. Valió la pena pasar por el dolor, si al final puedo ayudar a alguien más a evitarlo o a superarlo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Si esta historia te tocó el corazón, te pido que compartas este video con alguien que crees que necesita escucharlo. Dale like, suscríbete al canal. Déjame un comentario contándome qué te pareció o si has pasado por algo similar. Recuerden, ustedes valen, ustedes merecen respeto. Y nunca, nunca es tarde para reclamar su dignidad. Que Dios las bendiga a todas. Y recuerden siempre que la edad es solo un número, pero la dignidad es para siempre. Hasta pronto, mis queridas. Y que nunca olviden su valor.